¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar el ser humano en nombre de la ciencia o del poder? Hoy vamos a explorar dos de los experimentos más impactantes y controvertidos de la historia: el Proyecto Manhattan y el experimento de la cárcel de Stanford. Dos historias que, aunque muy diferentes, nos revelan verdades profundas sobre nuestra propia naturaleza. Empecemos nuestro viaje en la década de 1940. En medio de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba en llamas, y en el corazón de este conflicto global, nació un proyecto secreto de una magnitud sin precedentes: el Proyecto Manhattan. Su objetivo era tan ambicioso como aterrador: desarrollar la primera bomba atómica antes que los nazis. Imaginen la escena a los científicos más brillantes de su época, como Robert Oppenheimer, Enrico Fermi y Richard Feynman, reunidos en lugares secretos como Los Álamos, en Nuevo México. No era solo un laboratorio, era una ciudad entera construida de la nada en medio del desierto, dedicada a un único y colosal propósito. La presión era inmensa. Trabajaban contrarreloj, impulsados por el miedo a lo que pasaría si el enemigo obtenía primero esta arma definitiva. El desafío científico era monumental. Tuvieron que desentrañar los secretos del átomo, separar isótopos de uranio y producir plutonio, materiales que apenas existían. Era una carrera de ingenio, física y química a una escala nunca antes vista. El Proyecto Manhattan no solo fue un logro científico, sino también una hazaña de ingeniería y logística que involucró a más de 130,000 personas y costó miles de millones de dólares. El 16 de julio de 1945, en el desierto de Alamogordo, llegó el momento de la verdad. A la prueba Trinity, la primera detonación nuclear de la historia, cuando esa luz cegadora, más brillante que 1000 soles, iluminó el cielo antes del amanecer, seguida de esa icónica nube en forma de hongo. Los científicos supieron que lo habían logrado, pero la celebración fue agridulce. Oppenheimer, el director del laboratorio, recordó más tarde un verso de un texto hindú: el Bhagavad Gita: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Habían desatado una fuerza capaz de aniquilar ciudades enteras en un instante. Menos de un mes después, las bombas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, poniendo fin a la guerra, pero inaugurando la era atómica, una nueva era de miedo y tensiones geopolíticas. El Proyecto Manhattan nos dejó un legado complejo, con por un lado un avance científico que cambió el curso de la historia, por otro un dilema moral que aún hoy nos persigue sobre los límites de la ciencia y la responsabilidad de los creadores. Ahora, avancemos en el tiempo unas 3 décadas, hasta 1971, en el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford. Aquí, el profesor Philip Zimbardo se preparaba para llevar a cabo un experimento que se convertiría en un referente de la psicología social: el experimento de la cárcel de Stanford. La pregunta que Zimbardo quería responder era simple pero profunda: ¿la maldad es algo inherente a las personas o es el resultado de la situación en la que se encuentran? Para descubrirlo, creó una prisión simulada. Reclutó a 24 estudiantes universitarios varones, todos ellos considerados psicológicamente sanos y estables. Al azar, a la mitad, se les asignó el rol de prisioneros y a la otra mitad, el de guardias. El experimento comenzó de forma sorprendentemente realista. Los prisioneros fueron arrestados en sus casas por la policía real, fichados y llevados a la cárcel del sótano, donde se les despojó de su identidad, se les vistió con batas y se les llamó por números en lugar de por sus nombres. Los guardias, por su parte, recibieron uniformes, gafas de sol para evitar el contacto visual y porras. Se les dijo que mantuvieran el orden, pero no se les dieron instrucciones específicas sobre cómo hacerlo. Lo que sucedió a continuación fue espeluznante y superó todas las expectativas. En cuestión de horas,
Los roles se interiorizaron de una manera alarmante. Los guardias comenzaron a ejercer su poder de formas cada vez más autoritarias y sádicas. Sometían a los prisioneros a humillaciones. Los obligaban a hacer flexiones como castigo. Les negaban el acceso al baño y los despertaban en mitad de la noche para hacer recuentos interminables. Los prisioneros, por su parte, reaccionaron de diversas maneras. Algunos se rebelaron al principio, pero pronto la mayoría se volvió pasiva y sumisa. Empezaron a mostrar signos de estrés agudo, ansiedad y depresión. Uno de ellos tuvo que ser liberado en menos de 36 horas. Debido a una crisis emocional, la situación se descontroló tan rápidamente que los límites entre el experimento y la realidad se volvieron borrosos. No solo para los participantes, sino también para el propio Zimbardo, que asumió el rol de superintendente de la prisión. El experimento, que estaba previsto para durar 2 semanas, tuvo que ser cancelado después de solo 6 días. Christina Maslach, una estudiante de posgrado y novia de Zimbardo, en ese momento, visitó la cárcel y quedó horrorizada por lo que vio. Fue su objeción ética la que finalmente convenció a Zimbardo de poner fin al estudio. Las conclusiones del experimento de la cárcel de Stanford fueron impactantes. Demostró con una crudeza brutal cómo las situaciones y los roles sociales pueden transformar el comportamiento de personas buenas y corrientes. Los guardias no eran sádicos por naturaleza, pero el poder y el anonimato del uniforme los corrompieron. Los prisioneros no eran débiles, pero la situación de impotencia y deshumanización los quebró. El experimento reveló que la línea entre el bien y el mal es a veces peligrosamente delgada y permeable. Entonces, ¿qué tienen en común estos dos experimentos tan distintos? Ambos nos muestran la inmensa capacidad humana, tanto para la creación como para la destrucción. El proyecto Manhattan nos enseña que la búsqueda del conocimiento, cuando se combina con el poder político y la guerra, puede tener consecuencias inimaginables y plantear preguntas éticas que resuenan durante generaciones. Nos recuerda que cada avance tecnológico conlleva una gran responsabilidad. Por otro lado, el experimento de la cárcel de Stanford nos ofrece una mirada introspectiva, un espejo de nuestra propia psicología. Nos advierte sobre los peligros del poder sin control y la facilidad con la que podemos caer en roles que nos deshumanizan a nosotros mismos y a los demás. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en esa situación? ¿Seríamos guardias o prisioneros? Ambos casos son un llamado de atención. Nos recuerdan la importancia de la ética en la ciencia, la necesidad de cuestionar la autoridad y, sobre todo, el valor de la empatía y la humanidad. Nos enseñan que, sin importar el contexto, ya sea en un laboratorio de física nuclear o en una prisión simulada, nunca debemos perder de vista el impacto de nuestras acciones en los demás. Estas historias no son solo capítulos oscuros de nuestro pasado, son lecciones vitales para nuestro presente y nuestro futuro. Nos invitan a reflexionar sobre el poder que ejercemos y la responsabilidad que tenemos, como individuos y como sociedad. Gracias por acompañarme en este viaje a través de 2 de los momentos más reveladores de la historia moderna. Si te ha parecido interesante y quieres seguir explorando las complejidades de la naturaleza humana, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo.